Listo, ahora sí ya. A partir de este momento ya empezamos a grabar. Donde ustedes están tomando apuntes, les ruego por favor que respondan esa pregunta. ¿Cuál es la meta que ustedes tienen con el inglés? ¿Por qué quieren aprender inglés? ¿Cierto? ¿A dónde quieren llegar con él? Hay personas, les doy algunas ideas, hay personas que quieren aprenderlo, por ejemplo, simplemente para viajar con fines de turismo. Hay otras personas que quieren aprenderlo para estudiar un estudio de posgrado, por ejemplo, en el exterior. Entonces, si no sabemos para qué queremos aprenderlo, si no sabemos cuáles son nuestros objetivos, ahí vamos a tener dificultades porque va a ser más difícil. Claro, ¿cómo vamos a alcanzar un objetivo? ¿Cómo vamos a alcanzar un objetivo si no sabemos cuál es el que tenemos trazado, ¿cierto? De manera que esa es muy importante, saber cuál es la meta que tengo para poder definir objetivos, sobre todo alcanzables y medibles en el aprendizaje del idioma. Hay personas, por ejemplo, o lo más común que me pasa a mí, es que me preguntan en cuánto tiempo puedo aprender inglés. Y hay personas que quieren aprender inglés en tiempo récord. Algunos me dicen que si pueden aprenderlo en 3 meses, en 6 meses, y siempre la pregunta consiguiente es, sí, se puede aprender en 3 meses, en 6 meses, pero entonces, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a ponerle al inglés? Porque si no tienes un tiempo suficiente, un número de horas diarias ya establecidas, pues difícilmente vas a alcanzar la meta, ¿cierto? Y lo segundo es mantener la motivación a lo largo, ¿cierto? En el largo plazo. Para esto vamos a ver consejos prácticos para no desanimarse durante el proceso y mantener la motivación constante. ¿Listo? Pero antes de iniciar, antes de continuar, perdón, quiero que vayamos entrando aquí en calor y vamos a hacer un ejercicio de 2 minutos en el que vamos a dividir el grupo en grupos pequeños y vamos a discutir más o menos por qué queremos aprender inglés, ¿cierto? Y yo voy a estar pasando por los grupos y vamos a estar viendo, voy a estar viendo como los diferentes grupos que comparten. Voy si alguien no tiene micrófono, por favor me lo deja saber. Y si alguien puede de una vez empezar a hablar en inglés, pues eso sería súper, súper bien, súper clave. ¿Listo? Por el chat me puede decir si alguien no tiene micrófono, por favor me dice. Jacqueline, por ejemplo, que estaba ahorita muy activa. Jacqueline, ¿cuáles son tus metas para aprender inglés? ¿Cuál es tu objetivo? I would like to learn English because number one, I have a good job, and number two, I want to travel in the US. You want to travel to the United States. That's very good, Jacqueline. Yes. And you say you have a good job or you want to get a good job? A good job, maybe in my country, of mainly in the US. Okay, very good, very good. And you live in Dominican Republic, right? Yes, I'm from Santo Domingo, Dominican Republic. Okay, very good. Jacqueline, and is it easy to find people that speak English in Dominican Republic? Yes, because the English is the second language. In my country, the English is speak as a second language, teacher. Okay. So, all right, I didn't know that. All right, very good. Very good. And many people speak it, obviously. Mucha gente lo habla, right? Jacqueline, te dejé de escuchar. Okay. Yes. Okay. Yes, in my country there are many people. There are many people speaking English as a second language. As a second language. All right. Very good, Jacqueline. Very good. Well done.
Ok, por aquí tenemos también algunas preguntas en el chat. ¿Por qué medio les voy a compartir el material? Ahora se los comparto por el grupo del WhatsApp, listo, en el que estamos. Para trabajo en el exterior, nos dice Jorman, I would like to learn English because I want to travel to the United States. Jacqueline, I want to learn English for the best of our opportunity in the job, to open doors. En 15 minutos puedo conectarme. Geraldine, very good. Teacher, I don't have microphone. Carlos, no te preocupes. No sé si soy la única, pero no escucho. Jennifer, quisiera saber si ya me escuchas porque de momento me han confirmado que me escuchaban bien. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Por qué? Para oportunidades laborales en Australia. En Australia. Muy bien. Lograr terminar mis estudios en el exterior, me dice Santiago. Muy bien. Es importante, miren lo importante que es esto. Por ejemplo, Jacqueline quiere aprender inglés para trabajar en Estados Unidos y para mejorar para coger un mejor trabajo, conseguir, perdón, un mejor trabajo y viajar a Estados Unidos. Lo que quiere decir que Jacqueline solamente necesitaría aprender inglés y no certificarse. Pero si alguien quiere terminar estudios en Australia, por ejemplo, o en cualquier país, si se quiere ir a estudiar a otro país, va a tener que certificar su nivel a través de un examen estandarizado como el IELTS, como el TOEFL, como el FCE, entre otros. Entonces, miren lo importante que es tener una meta definida, el por qué. Porque aquí es donde empezamos a hablar de inglés como segunda lengua o inglés como lengua extranjera, son dos conceptos diferentes. El inglés como lengua extranjera es el que utilizamos simplemente cuando vamos a viajar por 1 o 2 semanas con fines turísticos y necesitamos defendernos donde sea que estemos, ¿cierto? Eso es todo. Mientras que el inglés como segunda lengua es para las personas que vivimos en países donde se habla solo inglés y necesitamos vivir en inglés. Como Ruth, por ejemplo, vivo en los Estados Unidos y es difícil establecer comunicación, lograr trabajar en empresas americanas. Estoy tomando las clases con ustedes, son excelentes, muy excelentes. Muchas gracias, Ruth. Estoy en Estados Unidos en el trabajo que estoy, se necesita mucho el inglés. Yo deseo inglés para conseguir un mejor empleo y ganar en dólares y algo más que deseo aprender para ayudar a muchas personas que lo necesitan. María, muy bien, muy bien, excelente. My objective to know other cultures, to get to know other cultures. Jonathan, very good, Jonathan. Listo, muy bien. Vamos entonces avanzando, volvemos. La idea es que interactuemos y miremos el material y así no se hace tan aburrida la sesión. Entonces, aquí tenemos cómo definir objetivos alcanzables y medibles en el aprendizaje. Yo no voy a leer todo eso porque no tiene sentido, ¿cierto?, ponerme a leer, pero sí podemos resumir un poco. Y la idea es que en lo posible salgamos de aquí con un plan de trabajo, que va a ser un plan de trabajo en el que ustedes no van a requerir profesor, sino que van a quedar en piloto automático. Y lo segundo es que salgamos, digamos que con los pies sobre la tierra, porque la idea es que después de estos 4 días ustedes puedan continuar con un proceso de manera individual, de manera autónoma, de manera autodidacta. ¿Listo? Así que permítanme, yo acepto personas que están en el waiting room. Listo, muy bien. Así que lo primero es evaluar el nivel actual. Tenemos que saber en qué nivel estamos. Por lo que estoy viendo en el chat, hay personas que ya tienen un nivel, digamos que medianamente avanzado, y habrá otras personas, algunos me escribieron por interno y me dijeron que estaban desde cero, ¿cierto? Yo cuando oferté el intensivo, pues desde el principio lo oferté pensando en que íbamos a tener diferentes niveles, pero por eso la primera clase, que es la de hoy, la del afianzamiento, vamos a trabajar es de cómo proyectar un plan, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, identificar en qué nivel estamos. Para esto hay niveles, hay exámenes de nivelación, lo que se conoce como un placement test.
hay algunos que son en línea, que ustedes pueden hacerlo en 45 minutos, 50 minutos, y eso les va a arrojar un nivel según el marco común de referencia europea. Y hay otros que sí son pagando, que ya son los exámenes para certificarse. Yo les recomiendo que hagan alguno de los que se hace en línea. Si nos queda tiempo, les puedo mostrar. Para que sepan en qué nivel están y ya de ahí sería su punto de partida. Y lo segundo es identificar las áreas de mejora, es decir, identifiquen en qué están fallando, qué es lo que mejor, qué es lo que mejor, qué es lo que más se les dificulta. Entonces, quisiera que me cuenten, por ejemplo, por el chat puede ser, o podemos encender el micrófono, me cuenten, por ejemplo, qué es lo que más se les dificulta. Cuando ustedes piensan en aprender inglés, ¿qué es eso que se les dificulta más? ¿Qué es lo más difícil para ustedes? We want to go live in the United States with my husband, and that is why I want to learn it. My English is B1, lower intermediate, and B2, upper intermediate. Very good, Jacqueline. Jacqueline, en ese sentido te tengo una muy buena noticia. Cualquier persona que esté de B1 en adelante ya tiene suficiente inglés en la cabeza para sostener una conversación cotidiana con cualquier persona. ¿Qué les estoy diciendo ahí? Que la única forma de mejorar el inglés es utilizándolo, ¿cierto? Si no se utiliza el inglés, pues no se mejora. Entonces, es muy importante. Es muy importante, después de que estemos en los niveles B, ya empezar a utilizarlo. Lo entiendo, pero no sé contestar muy bien. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se identifica una falla y es que todavía no sé contestar. Una posible solución es consumir mucho listening, consumir mucha escucha y va a llegar un momento en el que vamos a poder contestar. ¿Listo? Por aquí tenemos speaking and listening, un poco lo entiendo, no tener con quién hablar. Miren, en estos momentos aquí ya hay 45 personas, así que ya aquí vamos a tener con quién hablar. Listo, la pronunciación es mi mayor dificultad, algo así me pasa. Muy bien, la pronunciación es mi mayor dificultad. Para pronunciar mejor, entonces, miren, recuerden que el inglés, cualquier idioma, está dividido en dos, ¿cierto? Que es input y output. En otras palabras es consumo y producción. ¿Cómo consumo yo inglés? A través del listening y a través del reading, ¿cierto? A través de la escucha y a través de la lectura. Eso es consumir. Y para yo poder producir, que lo produzco a través del habla y a través de la escritura, necesito consumir mucho, ¿cierto? Entonces, si nos está faltando listening and speaking, tenemos que escuchar más porque llega un momento en el que ya nuestro cerebro se acostumbra y empezamos a producir con mayor facilidad. Listo, entiendo gramática, consigo leer, pero el audio sí se me dificulta. Muy bien, me pasa. Perfecto, vamos a hacer un ejercicio y es que vamos a tratar de presentarnos en inglés. ¿Listo? Yo voy a dividirlos en grupos. Permítanme para asegurarme de cuántos estamos. 44. Pero aquí vamos a... listo, vamos a hacernos... Vamos a hacer unos grupitos. Ya silencié. Listo, vamos a hacer aquí unos grupos. Ustedes le van a dar, cuando les aparezca el mensaje, les van a dar join, ¿ok? Join o unirme. Y eso los va a llevar a otra sala para entre ustedes hablar. ¿Listo? Vamos a estar ahí 5 minutos. Yo voy a estar pasando por las salas y después vamos a volver aquí a la sala principal. ¿Listo? Vamos a pensar en lo siguiente, lo que vamos a responder. Vamos a responder, where are you from? Okay, what's your name? Where are you from? What do you like? What don't you like? Likes and dislikes, listo. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿De dónde somos? Listo. Vamos a tratarlo de hacer en inglés. Listo.
Así que esa es la respuesta para que lo tengan en mente, de dónde somos y cómo nos llamamos. Where are you from and what's your name? Este ejercicio lo hago porque varias personas decían por ahí que no tienen con quién practicar. Entonces aquí vamos a ver que sí tienen con quién practicar y la idea también es que de este grupo queden ustedes con algunos contactos para que obviamente previa solicitud de autorización, ¿cierto? Por eso estamos todos en el grupo y los que están en el grupo están solamente con el objetivo de querer aprender inglés, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tratar de hacer nuestra primera interacción. Van a darle unirme. Listo, ya ahí está, ya les debe estar apareciendo el mensaje. Recuerden, join, ya tenemos algunas personas que ya se están uniendo. Muy bien. Perfecto. Recuerden, los que todavía están en esta sala, recuerden que les debe aparecer ahí como una invitación. Van a darle, les van a dar en esa sala, les van a dar unirme, perdón. Esto ya tenemos aquí, al parecer ya todos. Falta esto. Listo, falta Joel y Nati. Recuerden unirse. Nati, estás en el grupo 1 y Joel, estás en el grupo... Joel, estás en el grupo 7 para que le des ahí aceptar o unirte. Hi, hi. Hello. Hello, guys. ¿Cómo nos fue? A ver, los leo, los escucho. Nice activity. It's what? Nice activity. Very good, very good. We're coming back. Ya estamos regresando. ¿Cómo les fue? ¿Ya entraron un poquitico en confianza? Todavía no. Eso, romper el hielo siempre es lo más difícil. Pero ya hay... It was not heard well. You were not able to hear. ¿No escuchabas bien? No, era alguien de Florida, Ismael, pero él tenía ya mucho ruido y parece que no me escuchaba lo que le preguntaba. Okay. I got you. All right. ¿Y solamente te tocó con Ismael? ¿Estaban solo 2 personas? Ahí había otra persona, pero no habló. Okay, very good. Bueno, ahí vamos. Yo, pero no escuchaba y tengo 2 niños aquí, están haciendo mucha... Okay, Sara, mucho ruido, perdón. All right, Okay. guys. No importa. Vamos rompiendo el hielo. Very good, guys. Okay. Entonces, miren que sí, es simplemente, esa era una actividad, la puse muy cortica por eso, miren que sí, es muy importante, sí tenemos con quién practicar, muchas veces creemos que para practicar tiene que ser alguien que sepa muchísimo o alguien que, por ejemplo, sea nativo, pero la realidad es que simplemente necesitamos practicar con alguien que tenga los mismos objetivos nuestros, ¿cierto? Si 2 personas quieren aprender inglés, pues ¿por qué no practicar entre nosotros 2? Si eso además es súper recomendable porque es más fácil entrar en confianza. Hay menos timidez y digamos que la parte emocional va a jugar a nuestro favor. Así que muy bien, sigamos aquí. Tercero, para definición de objetivos, es establecer metas específicas para cada una de las debilidades que encontremos. Entonces, ahorita yo podía leer en el chat que algunas personas me preguntaban, me decían, perdón, que se les estaba dificultando el listening y el speaking, ¿cierto? Entonces,
vamos a establecer metas específicas para mejorar el listening y mejorar el speaking, porque es en lo que más estamos fallando en el momento. Si algo se está haciendo bien, ¿cierto? Pues no hay necesidad de cambiarlo. No nos podemos olvidar de esto, pero si alguien decía, me va muy bien con la gramática, pero pues entonces si te va bien con la gramática, no nos olvidemos de la gramática del todo, pero no tiene sentido seguir trabajando la gramática si ya nos va bien con la gramática. Lo que necesitamos es coger las otras partes en las que estamos fallando y tratar de llevarlas al nivel en el que tenemos, por ejemplo, la gramática, ¿cierto? Y para eso tenemos que hacer metas alcanzables. A veces establecer metas demasiado ambiciosas generan frustración y desmotivación, ¿cierto? Si establecemos metas muy ambiciosas, por ejemplo, no falta el que establezca 4 horas diarias voy a estudiar inglés. Y eso quizá la primera semana sea cumplible, pero dependiendo, por lo general, una persona adulta que trabaje tiempo completo, pues, pero que además tenga los roles que uno suele tener, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy profesor, pero además soy pedagogo, pero además ejerzo también por los lados de la comunicación, pero además soy esposo, soy hijo, soy padre, entonces, sumado todo eso, pues no me van a quedar 4 horas para estudiar italiano, por ejemplo, que es el tercer idioma que estoy estudiando. Lo mismo seguramente le pasa a muchos de ustedes. Son mamás, son esposas, son hijas, son profesionales, bueno, todo lo que acarrea ser adulto, ¿cierto? Y entonces por eso tenemos que trazar metas alcanzables y metas cumplibles, perdón. ¿Listo? Y por último, establecer un plazo. Recuerden que aquí estamos dando 5 consejos para definir objetivos alcanzables. Establecer un plazo. Si se establece un plazo realista para cada una de las metas, eso va a ayudar a mantenernos enfocados, ¿cierto? Por ejemplo, una de ellas es mejorar la pronunciación en 3 meses o alcanzar un nivel B1 en un año, ¿cierto? Si sabemos que ese va a ser nuestro objetivo, el de alcanzar un nivel B1, entonces a eso es a lo que le vamos a trabajar. Permítanme, yo leo aquí el chat. Acá todos los participantes del curso tenemos la voluntad de aprender y somos participantes de un grupo de WhatsApp. Allí aparecen los números de los participantes, cuál podemos pedirles privadamente la intención de hablar o conversar inglés. Eso era lo que decía Joel al principio, muy bien, todos estamos en el grupo de WhatsApp, yo voy a habilitar el grupo de WhatsApp para que se pueda, para que ustedes puedan hablar, hasta hoy estaba cerrado, pero lo voy a abrir, y la idea es esa, la idea es que miren que sí tenemos con quién practicar, ¿cierto? Y de aquí la idea es que salgamos de estos 4 con muchos compañeros para practicar. Entonces, si nosotros tenemos el objetivo de aprender inglés desde hace algún tiempo, la realidad es que ustedes ya tendrían que haber hecho esta definición de objetivos. Entonces, esa es la pregunta que yo quiero hacerles y pues no me la tienen que responder, pero sí sería muy bueno que se la respondan a ustedes mismos. ¿Sabe usted cuál es su nivel actual de inglés? Si la respuesta es no, entonces vamos a averiguar cuál es el nivel actual de inglés. Yo ahorita les puedo enviar por el grupo o un enlace para hacer un examen. Es gratuito, es en línea, deben disponer de unos media hora para hacerlo y ese examen les va a decir cuál es su nivel actual de inglés. ¿Listo? Lo segundo, ¿saben en qué áreas tienen que mejorar más? ¿Saben cuáles son las debilidades? Algunos me dijeron listening, otros me dijeron speaking. ¿Saben en cuáles son en las que más tienen que trabajar? Si no saben en cuáles son en las que más tienen que trabajar, entonces vamos a averiguarlo. Eso es muy fácil de averiguar, ¿cierto? Para que empecemos a trabajar en esas áreas puntuales, ¿cierto? Tercero, ya establecieron metas específicas para esas áreas y así pueden enfocarse en algo de manera efectiva, ¿cierto? No abarcar mucho, porque bien dicen por ahí que el que mucho abarca poco aprieta, sino enfocarme solo en lo que necesito, ¿cierto? Ya tienen unas metas trazadas y son esas metas alcanzables. Muchas personas, por ejemplo, se trazan como meta la pronunciación nativa.
Y en ese sentido tenemos que ser realistas. Difícilmente cualquiera de los que está en sala va a lograr alcanzar una pronunciación nativa, porque es que la pronunciación nativa la alcanzan los que son nativos. Y como su nombre lo dice, para ser nativo, pues se tiene que nacer con el idioma, ¿cierto? Se tiene que nacer con el idioma, no se tiene que aprender el idioma, en este caso, en los primeros años de vida, ¿cierto? En los primeros meses de vida, porque además ser nativo no solamente incluye el componente de la pronunciación, ser nativo también incluye un componente cultural que por lo general es el más difícil de alcanzar, ¿cierto? Que es el que nos permite entender, por ejemplo, el humor y el doble sentido de un idioma. Inclusive para nosotros, aquí que veo que hay personas de Colombia, de República Dominicana, de Cuba, el humor, por ejemplo, que se le pone, la sátira que le ponemos al idioma cuando hablamos, va a cambiar de país a país y todos somos nativos del español. Entonces, esa es la primera meta alcanzable que tenemos que trazarnos. En vez de trazarnos una meta de ser nativos, trazarnos una meta de podernos comunicar de la mejor manera en inglés, ¿cierto? De una manera que nos entiendan y de una manera que no se confunda lo que estamos diciendo con otra cosa, ¿cierto? Que si decimos, por ejemplo, beach y peach, entiendan la diferencia, que beach es playa y peach es durazno, ¿cierto? O melocotón, como lo llaman en otros países. Si yo logro que la persona que está al otro lado sepa que yo estoy hablando de lo uno o de lo otro, ya lo hice muy bien. Y por último, establecer un plazo. Hay personas que llevan 10 años aprendiendo inglés. Pues si llevas 10 años aprendiendo inglés y todavía no lo has aprendido, seguramente es porque cuando te trazaste la meta de aprender inglés, nunca pensaste en cuánto tiempo lo ibas a lograr. Y si establecemos un plazo, vamos a trabajar contrarreloj en ese plazo, ¿cierto? Entonces, estos 5 consejos sobre la definición de objetivos ya los tendríamos que haber hecho. ¿Cuándo? Cuando empezamos a aprender inglés. Entonces, la pregunta es, ¿ya lo hicimos? ¿Sí lo hicieron? Si no lo hicieron, entonces recuerden que este material se los voy a enviar. La idea es que hagan esto, ¿cierto? Respondan cada uno de estos puntos. Luego tenemos consejos prácticos para no desanimarnos durante el proceso y para mantener motivados. Quizá lo más difícil cuando nos trazamos una meta es mantener motivados. Aquí en la medida que avanzamos con la presentación vamos a ver que inclusive esto nos va a servir para otros ámbitos de la vida y no solamente para aprender inglés, porque hay algunos consejos que aplican inclusive para todo. Pero para mantenernos motivados, lo primero es celebrar nuestros logros. Por más pequeño que sea lo que tengamos que celebrar, celebremos. Que si yo salí a la calle, no sé, y se me olvidó el reloj, se me olvidó el celular, y le pregunté a cualquier persona que venía caminando, ¿cuál es la hora? What time is it? Y esa persona me responde la hora. Si yo le entiendo, pero si además esa persona me respondió lo que yo pregunté, ahí hay 2 logros. El primer logro fue que fui capaz de preguntar algo en inglés, es decir, fui capaz de comunicar algo. Y el segundo es que fui capaz de entender lo que me respondieron. Ahí tengo un logro de output, que es lo que produzco, y uno de input. Y eso como mínimo nos tiene que dar satisfacción, felicidad. Bueno, cada quien tendrá su manera de reaccionar, ¿cierto? Pero hay que celebrarlo. Siempre nos quejamos de lo malo, siempre pensamos en las dificultades, pero nunca valoramos lo que ya tenemos, ¿cierto? Y pensamos en lo que nos falta, pero no pensamos en lo que ya está. Entonces, estamos por Zoom, por aquí me preguntan, estamos por Zoom. Entonces, es muy importante mencionar o celebrar esos aspectos, ¿listo? Preguntas, voy a abrir un espacio de preguntas aquí por el chat. Si alguien tiene alguna pregunta. Listo, muy bien, no hay preguntas. Avancemos entonces. Establecer metas a corto plazo. ¿Listo? Ahorita estábamos hablando de ponernos plazos.
Entonces, vamos a aterrizar este segundo consejo. Si mi meta es llegar a B1 en un año, entonces, ¿qué vamos a hacer en los primeros 3 meses? ¿Qué vamos a hacer en los segundos 3? En cada trimestre, mejor dicho. ¿Qué vamos a hacer en el primer trimestre, en el segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre? ¿Cierto? La meta es llegar a B1 en un año. Si estoy en A1, pues tengo que terminar A1, pasar a 2 y llegar a B1, ¿cierto? Entonces vamos a establecer una meta. Esa meta grande que es la del B1, la vamos a dividir en varias metas y vamos a diseñar un plan de acción para cumplir o para alcanzar cada una de ellas. De esa manera vamos a poder medir el progreso, por un lado, de manera constante, y cada vez que alcancemos una de esas metas pequeñas, nos vamos a motivar para ir por la segunda. Es mucho mejor esto que esperar a que pase el año y medir a ver si sí cumplí y llegué al B1. Y después del año me voy a dar cuenta que no pasé ni siquiera de A1. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a sentir que todo el año fue perdido. Y si pagué cursos de inglés para aprender, peor, porque voy a sentir que perdí dinero. Y yo he tenido estudiantes que me han llegado con traumas porque porque de verdad es una necesidad para ellos aprender el inglés y llevan muchos años tratando y no han podido. Y cuando vamos a mirar, lo que tenemos son bloqueos mentales, porque nos da miedo, nos da temor al fracaso, nos da miedo equivocarnos, nos da miedo que se rían de nosotros, nos da miedo el que dirán, y ese es el caso para muchas personas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy pendientes y poder identificar, y la única manera de identificar es trazando metas pequeñas. Para lograr, ¿qué tiempo dura este intensivo? 4 días, Ruth, terminamos el lunes. Para lograr mejorar el audio es más recomendable ver películas o series o escuchar música. Todo lo que puedas consumir en inglés, Jorman, todo lo que puedas consumir en inglés. Sin embargo, esa pregunta está muy buena, Jorman. ¿Por qué? Porque volvemos a la raíz del problema. ¿Para qué estoy aprendiendo inglés? Yo, por ejemplo, esta semana tuve una sesión con una estudiante y ella me decía, profe, yo soy de Venezuela, soy ingeniera industrial y quiero trabajar en mi campo aquí en Estados Unidos, porque vive en Estados Unidos. Entonces ella me dijo, y me han dicho que una manera de aprender inglés muy rápido es con los niños. Entonces yo le dije, mira, hay que ser muy sinceros. O sea, el objetivo de ella es ejercer la ingeniería en Estados Unidos. Calculen ustedes el nivel de inglés que se necesita para ejercer la ingeniería en Estados Unidos. O sea, se necesita un nivel de inglés muy alto, porque se necesita un nivel de escrito, se necesita un nivel hablado, uno con una comprensión de lectura importante, es mejor dicho, o sea, comunicándonos con niños, no vamos a alcanzar ese nivel. Sí es verdad que con los niños se aprende, no tanto con los niños se aprende, ¿cierto? Pero sí es verdad, por ejemplo, que viendo las películas de Disney, o viendo, por ejemplo, ahorita que está de moda la película de Mario Bros. Estas películas son muy fáciles de entender porque son películas que están pensadas para niños. Entonces, el registro, el vocabulario que se utiliza en ellas es un vocabulario cotidiano, pero además la pronunciación es muy clara. Entonces, claro que este tipo de películas y de series nos va a ayudar a desarrollar el oído. Pero si el objetivo es ejercer la ingeniería, ejercer la medicina o ejercer alguna profesión, o peor, hacer un posgrado o hacer un pregrado, pues vamos a necesitar mucho más, ¿cierto? No vamos a necesitar solamente aprenderlo a hablar o digamos que a defendernos. ¿Se puede ver la película en español con el subtítulo en inglés? Claro que sí, o a la inversa. Película en inglés con subtítulos en español, o película en inglés con subtítulos en inglés, o película en inglés sin subtítulos. Los que viven en Estados Unidos y les gusta ir a cine, pues les toca ir a cine con todo en inglés. Y si lo han hecho, van a darme la razón en que cada vez que van, salen y entienden más.
porque en la medida que se repite, en esa medida vamos familiarizándonos y el cerebro se va acostumbrando. ¿Listo? Y empezamos a desarrollar unas habilidades desde la naturalización, ¿cierto? Porque recuerden que el idioma no se aprende, el idioma se adquiere, se naturaliza y después se aprende. Nosotros cuando empezamos a vivir, empezamos por lo general primero de primaria, es a los 5 o 6 años, pero ojo, llegamos a primero de primaria sin haber estudiado, sin saber leer, sin saber escribir, pero adivinen qué, sabiendo hablar. ¿Por qué? Porque el idioma no se estudia, el idioma se adquiere. ¿Y cómo se adquiere? A través de la exposición. ¿Listo? Yo tengo un bebé, por ejemplo, que cumple 1 año el lunes y hasta ahorita está diciendo sus primeras palabras, pero lleva 1 año escuchando personas hablar a su alrededor, en español y en inglés y en irlandés, ¿cierto? Entonces lleva 1 año expuesto al idioma y todo lo que el niño escucha le ayuda a él para desarrollar el habla y para desarrollar el oído. Y va a llegar un momento en el que va a producir. Es exactamente el mismo proceso de adquisición del idioma. Language acquisition se llama desde la teoría. ¿Listo? Y encuentren fuentes de inspiración. Esto también es muy importante. Busque inspiración, en personas que ya hayan logrado dominar el inglés, por ejemplo. Mi primera lengua es el español. Yo aprendí inglés cuando tenía 10 años por obligación, porque mis padres dijeron nos vamos a vivir a Estados Unidos. Yo llegué a Estados Unidos de 10 años y me metieron a estudiar el sexto o primero de bachillerato, como dicen en otro lado, o primero de la ESO. Y pues no tuve más opción, ¿cierto? De 10 años, pero mi primer idioma fue el inglés, el español. Entonces, si yo lo pude hacer, porque otras personas no lo pueden hacer? Y hay casos todavía más admirables, personas que como Jacqueline, por ejemplo, si no me equivoco, Jacqueline lo que lo aprendió en República Dominicana sin moverse de República Dominicana, y el inglés de Jacqueline es muy bueno, por lo que he hablado con ella las veces que he hablado con ella. Entonces, observen que hay personas que lo han logrado. Y si con una sola persona que lo haya logrado, ya quiere decir que todos lo podemos lograr. Entonces tratemos de buscar esas fuentes de inspiración para que recordemos siempre que sí se puede. Soy de Venezuela, actualmente estoy en Portugal trabajando en una empresa de alimentos, soy ingeniero. Lo que no entiendo es que logré hablar portugués, a entenderlo muy rápido como para desenvolverme en mi área sin problemas. Y trato de llevar la misma metodología con el inglés y no sigo. Ok, lo primero, Jorman, lo primero es que el español y el portugués tienen un 90% de similitud. Entonces, eso nos ayuda mucho. No recuerdo si es 90 o 70, porque lo puedo confundir con el italiano. Porque el italiano y el español tienen el 70% de similitud y el portugués y el español tienen el 90 o a la inversa, pero no es menos del 70. Entonces, eso nos ayuda 70. Muchas gracias. Eso es un punto pues a favor que tenemos. Cualquiera puede aprender el portugués. Lo segundo es que estás en Portugal y sí o sí estás expuesto al portugués todo el tiempo en tu trabajo, en la tele, en la radio cuando vas conduciendo, me imagino. Es decir, estás viviendo en portugués. Estás viviendo en portugués, ¿cierto? Entonces, al vivir en portugués también se facilita. Y lo tercero es que cuando hablamos de la similitud entre el español y el inglés, también es una similitud alta, pero no tan alta como con el portugués y el italiano, por ejemplo. Entonces, indudablemente, por eso no vas a lograr el mismo resultado. Ya si miramos la metodología que utilizaste, pues ahí ya tendría que conocer más porque no sé cuál fue, pero esa podría ser grosso modo mi respuesta. Si estás en inmersión, es por eso que lo lograste en portugués. Estoy buscando el porcentaje, aquí lo tenemos.
La semejanza léxica, la similitud total existente entre el léxico español y el inglés está en el 27%. Es alto, es alto, podría ser más alto, sí, pero igual es alto. O sea, tendríamos que hacer un trabajo del 30%, por ejemplo. O sea, primero buscar ese 27% de similitud y segundo, hacer un trabajo del 30%, porque pues no tenemos que conocerlo al 100% para hablar. Y por último, recuerda tu por qué. ¿Listo? ¿Cuáles son las razones por las que decidiste estudiar inglés? Mantenerlas aquí. Porque eso, recuerden que aquí estamos viendo la parte de cómo mantener motivados. Si siempre recordamos el por qué, que fuimos a una entrevista de trabajo y nos dijeron, no, tienes que mejorar tu inglés, pues eso no importa, que eso no nos desmotive. Recordemos el por qué siempre. ¿Por qué quiero aprender inglés? ¿Cierto? Y varíe sus actividades. No lo haga monótono. No haga siempre lo mismo. Trate de variar un poco. Vaya hoy a cine. Mañana sálgase a comer un helado. ¿Cierto? Trate de mover. El cerebro es perezoso por naturaleza. Entonces tratemos de sacar al cerebro de la zona de confort. ¿Y cómo sacamos al cerebro de la zona de confort? Haciendo algo diferente. Es la única forma, ¿cierto? Haciendo algo diferente, cambiando un momentico de rutina. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí, ¿qué preguntas tenemos? Vamos a interactuar un momento, vamos a interactuar. ¿Qué preguntas tenemos hasta aquí? Los escucho, los leo. Si quieren activar el micrófono lo pueden hacer o lo pueden hacer a través del chat. Teacher, I got a question. Jacqueline, yes? In your opinion, who can better speak very well? In a native speaker word in the US or something people is not native? Okay. Who can speak better, a native speaker or a non-native speaker? Yes. And something people native speaker word in the US or something people is not. Uh-huh. Okay, Jacqueline, again, that depends. Obviously, I mean, like, if we're talking about, when we say who can speak better, what's better, right? ¿Qué se entiende por mejor? ¿Cierto? Porque obviamente, pues, una persona que lleva, no sé, N cantidad de años hablando inglés, pues va a poder hablar mejor que una persona que lleva 6 meses. Entonces, por supuesto que el nativo pues es que es su idioma. De manera natural, ese es su idioma. Entonces, se entendería que esa persona va a dominar el idioma mejor que cualquier extranjero. Sin embargo, se dan también, o sea, cada individuo es diferente. Yo por eso siempre les recomiendo y les voy a recomendar también una conferencia donde una persona profesora nativa nos explica que el mal inglés no existe, ¿cierto? No existe el inglés malo, existe el inglés. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, los que estamos hablando, los que estamos en el proceso de aprendizaje de inglés, es entender que el inglés malo no existe, ¿cierto? Habrá personas que quieran debatirlo, habrá personas que con eso les parezca suficiente, pero la realidad es que el inglés malo no existe. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues si vas a poner a un nativo con un no nativo, de entrada podríamos decir que el nativo lo va a hablar mejor. Sin embargo, los niveles de formación también influyen, ¿cierto? La edad influye. ¿Y la edad por qué? Si me estás poniendo, por ejemplo, a un nativo que tiene 10 años, que es un niño de quinto de primaria, y lo vas a poner al lado de un no nativo que tiene 40 años, pero lleva 35 años hablando inglés, yo te puedo decir que el no nativo va a hablar mejor que va a conocer el idioma más que el nativo. Entonces yo por eso la sugerencia siempre es olvidémonos de los nativos, olvidémonos de todos estos temas que lo único que hacen es ponernos una presión adicional y esa presión termina alejándonos de la meta.
Y recordemos, lo primero es que el debate en la lingüística hoy está en who owns the language, a quién le pertenece el idioma. ¿Por qué? Porque según los estudios que tenemos hasta hoy, el idioma, el inglés ya no tiene dueño. Porque si sumamos la cantidad de hablantes no nativos que hay en el mundo, esa cantidad es superior a la suma de todos los nativos del mundo, incluyendo todos los países que tienen inglés como lengua oficial. Entonces calculen ustedes en qué estamos, ¿cierto? La estadística dice que 8 de cada 10 conversaciones hoy en el mundo en inglés se dan entre dos personas que no son nativas, como la conversación que yo acabo de tener con Jacqueline. No es nativa, no soy nativo, pero estamos hablando inglés. Conversaciones como esas se están dando 8 de cada 10 en el mundo. O sea, el 80% del inglés que se habla en el mundo se está hablando entre no nativos. Entonces, y luego viene también el debate de cuando hablamos de nativos, ¿nativos de dónde? ¿Cierto? Yo, por ejemplo, vivo en un país en el que se habla inglés y los 4 o 5 millones de irlandeses que viven aquí, el idioma de ellos es el inglés y por lo tanto son nativos. Pero a mí siempre me preguntan, ¿usted enseña inglés americano o británico? Nunca pensamos en que, por ejemplo, los que están en América, en Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, en América, el continente, nunca pensamos, por ejemplo, que ahí nomás en Trinidad y Tobago el idioma oficial es el inglés. Y hay personas que se van a estudiar inglés a Trinidad y Tobago. Pero hay la mayoría de personas en Colombia, por ejemplo, que es como el ejemplo más cercano que tengo, se quieren ir a estudiar inglés a Estados Unidos, a Canadá, a Australia o al Reino Unido. Pero no se acuerdan que ahí nomás está Trinidad y Tobago. O cuando piensan aquí en Europa, no se acuerdan que aquí en Malta, por ejemplo, también se habla inglés como lengua oficial. No solamente es en el Reino Unido o en Irlanda, sino que ahí en Malta también se habla inglés. Entonces, por eso siempre la invitación es, venga, el inglés malo no existe, primero. Y segundo, olvídense de dónde es el inglés, vamos a aprender inglés, ¿cierto? Porque el inglés, de donde lo aprendamos, nos va a servir para lo mismo. Ya obviamente cuando seamos unos expertos en el idioma, pues vamos a tener preferencias, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me encanta el acento irlandés. Me encanta el acento irlandés y me encanta la jerga irlandesa, ¿cierto? Esa es mi preferencia, pues además porque vivo aquí, pero a mí me encanta, ¿cierto? Hay muchas personas en Estados Unidos, por ejemplo, mis sobrinos nacieron y han vivido toda la vida en Estados Unidos y a ellos no les gusta el acento de aquí, les da mucha risa. Entonces, todos son preferencias. Profesor, me parecería perfecto y por favor nos pudiera enviar todo este tipo de material para nosotros poder tenerlo claro que sí, se los voy a enviar. Saludos desde Panamá. Yo trato de traducir textos de inglés y me ha funcionado un poco, solo que no soy constante. Esa es la clave, constancia, que ya pasamos por ahí. Muy bien, ¿alguien más? Jacqueline, did I answer your question, Jacqueline? Yes, it's perfect. Excellent answer, teacher. Thank you. Ok, Jacqueline, thank you very much. No había visto que habían personas esperando en sala de espera. Valga la redundancia. Bueno, permítame un segundo, yo miro aquí en el grupo, listo. Listo, me disculpan, ya estaba asegurándome que todo estuviera bien en el grupo. Muy bien, entonces continuemos con el material. Aquí entonces, reconocer y manejar las emociones. Esta parte es muy importante. Tenemos que identificar nuestras emociones relacionadas con el aprendizaje de inglés y gestionarlas de manera efectiva. Si el inglés me genera ansiedad, ¿cómo voy a gestionar esa ansiedad que me genera el inglés? Si el inglés me genera frustración, ¿cómo voy a gestionar esa frustración? ¿Cierto? Yo, los que me siguen en redes sociales de pronto han tenido la oportunidad de escuchar que mi proyecto en redes sociales nació, el de inglés, ¿cierto? Nació como una propuesta a mi tesis de grado doctoral. Y no importa, el doctorado no importa, lo que importa es lo que les voy a contar a continuación, al menos a mí me parece interesante, y es que
a mí me ha llamado mucho la atención siempre porque las personas estudian y estudian y estudian inglés y no logran aprenderlo. Y es que desde el mercadeo nos hemos concentrado siempre en que el profesor sea nativo, por ejemplo. Y resulta que cuando tenemos un profesor nativo que no es bilingüe, pues ese profesor no ha tenido la experiencia de aprender otro idioma, entonces seguramente desconoce los procesos por los que pasa el cerebro cuando estamos aprendiendo otro idioma y sin intención muchos de ellos terminan generando frustración en los estudiantes, ¿cierto? Y esas frustraciones se van aumentando. Esto es lo que los hallazgos que se han hecho desde la investigación, ¿cierto? Y esas frustraciones terminan generando traumas en los estudiantes y de ahí es de donde vienen las expresiones de es que a mí el inglés no me entra, es que yo nací negado o negada para el inglés, ¿cierto? Es que yo lo entiendo pero no lo hablo. Y entonces a mí eso me dio mucha curiosidad y por eso empecé a hacer un doctorado en pensamiento complejo y lo que yo busco con el doctorado es revisar cómo se mueve la inteligencia emocional de las personas cuando están aprendiendo el idioma. Y lo que se ha encontrado hasta el momento es que es más importante la inteligencia emocional, las emociones que esto despierta en el estudiante, que el idioma mismo. Porque si nosotros no logramos manejar o gestionar estas emociones, pues ahí es donde vienen los bloqueos y ahí es donde viene, teacher, es que yo sé lo que le quiero decir, pero no me sale. Y es que cuando no estamos hablando, yo tengo todas las palabras en la cabeza, pero cuando viene mi turno me bloqueo. Y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, ¿cierto? Pero eso es porque no estamos gestionando las emociones. ¿Listo? De manera efectiva. Quisiera saber cómo puedo dejar de traducir todo en mi mente cuando estoy teniendo una conversación. Siento que pensar en inglés se me dificulta demasiado, a pesar de tener un amplio vocabulario. Jamie, esa es muy bueno. Mira, el proceso es natural, o sea, el proceso de traducción es natural, porque el cerebro siempre acude a la memoria previa. Siempre, ¿cierto? Siempre vamos a acudir al conocimiento previo. Y el conocimiento previo en este caso es el español. Recuerden que el español y el inglés son idiomas, o sea, son la misma categoría, ¿cierto? Por lo tanto, a mí nadie me puede decir que no sabe nada de inglés. Nada de inglés. A mí nadie me puede decir, no, es que yo no sé nada de inglés, porque yo les voy a decir, venga, cuando usted se enferma, ¿dónde lo llevan? Al hospital. Ah, bueno, mire que sí sabe inglés. ¿Cómo se dice hospital en inglés? Hospital. Entonces, mire que sí sabe inglés. ¿Y quién lo ve? El doctor. Y yo, mire que sí sabe inglés, porque el doctor se dice doctor. Entonces, miren que sí sabe inglés. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? El conocimiento previo es el español, ¿cierto? Y acabamos de ver que el español y el inglés tienen un 27% de similitud. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya sé el 27% del inglés siempre y cuando tenga un conocimiento decente de mi propio idioma, porque es que a veces queremos aprender inglés cuando ni siquiera sabemos bien español. Entonces ahí es más difícil todavía el proceso, porque hay que desaprender, ¿cierto? Pero terminando de responder lo tuyo, Jamie, en el momento que llegamos ya a un nivel mucho más avanzado de bilingüismo, una cosa es saber inglés y otra cosa es ser bilingüe, por ejemplo. Cuando ya llegamos al nivel de bilingüismo, vamos a estar en la capacidad, pero esto va a pasar de manera automática, ¿cierto? No nos vamos a dar cuenta, pero vamos a estar en la capacidad de no traducir, ¿cierto? Y en el momento que eso pase, pues ya es porque estamos, digamos que en un nivel muy importante. Una de las señales para saber that you are bilingual, it's when you are able to switch or to swap codes like this, primero en inglés y después en español, and then I can start speaking English and I can finish en español, ¿cierto? Miren que yo no tengo que hacer unos esfuerzos mayores para hacer ese cambio de código. Normalmente las personas cuando están aprendiendo, yo por ejemplo estoy aprendiendo italiano y eso que acabo de hacer con el inglés y el español no lo puedo hacer con el español y el italiano,
¿Por qué? Porque todavía no tengo el nivel de fluidez en italiano que me permita hacerlo like this, you know, like I start speaking Spanish and then I can finish speaking English and then my ideas are coming across in both languages y puedo terminar hablando español sin ningún problema. En italiano no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque todavía me falta. Y para llegar allá, tengo que sumar horas de exposición y horas de experiencia. ¿Listo? Muy bien, autoconfianza y automotivación. ¿Cómo cultivar la confianza en nuestras habilidades lingüísticas y mantenernos motivados a lo largo del proceso? Y superar el miedo al error. ¿Cómo afrontar el temor a cometer errores y entender que son oportunidades para aprender y mejorar? Así que esto fue lo que acabamos de hablar. Si reconocemos y manejamos las emociones, todo va a ser más fácil. Porque si ustedes son capaces de identificar que tienen que mejorar el listening, pero que además el listening les está generando ansiedad, pues traten de superar la ansiedad. Y si ustedes logran superar la ansiedad, que es lo que los bloquea y no los deja avanzar, con seguridad van a mejorar el listening. Pero si el listening, si ustedes se concentran en el listening y no en la ansiedad, lo que va a pasar es que el listening no va a mejorar como ustedes quieren y la ansiedad va a aumentar hasta que ustedes van a llegar al punto en el que van a decir, definitivamente esto no es para mí, ¿cierto? Tiro la toalla, me rindo, me doy, I give up, no doy más. ¿Por qué? Porque definitivamente no pude. Pero es por eso, porque la frustración, los miedos, la ansiedad, todo lo que las emociones que a ustedes les genere, no se los está permitiendo y los está bloqueando. ¿Listo? Así que bueno, ¿y cómo cultivar la autoconfianza? Por aquí tenemos también pues algunos consejos para la autoconfianza, ya que esto es elemento clave en el aprendizaje. Si yo creo que sí se puede, si yo creo que sí voy a ser capaz, pues entonces voy a lograr el objetivo no matter what. All right? No matter what, sin importar qué, no matter what, voy a lograr el objetivo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Especialmente nosotros que somos de una cultura latina. Es muy común entre latinos que vengan las personas y se rían de nuestra pronunciación y se rían de las formas como lo estamos haciendo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que eso hace? Si nosotros nos estamos, si tenemos, por ejemplo, el inglés me genera ansiedad porque me da miedo pronunciar mal en público y que las personas se ríen de mí. Y llega el nativo que le va a decir, venga, no, usted está pronunciando eso mal y se ríe de usted. Y ay, ¿cómo así que bitch? Por decir playa. Entonces, ¿ustedes qué les va a pasar? Se van a bloquear. Si no tienen autoconfianza, si no creen en ustedes mismos, pues lo que va a pasar es lo mismo, van a terminar abortando el proceso. Entonces miren por qué al principio de la clase les decía, esta es la clase más importante, a pesar que no estamos trabajando mucho en inglés, estamos trabajando lo más importante, que es la parte de la inteligencia emocional, ¿cierto? Si no hay una inteligencia emocional fuerte, si no hay una salud mental fuerte towards the English language, yo no estoy hablando de sus vidas personales, sino hacia el idioma inglés, va a ser muy difícil lograr el objetivo. ¿Listo? Especialmente si no vivimos en un país, si no estamos rodeados de inglés, porque yo conozco mucha gente que vive en Estados Unidos y se rodea de personas que hablan español, entonces es como si siguieran en sus países. ¿Listo? Así que, Jamie, por favor, me confirma si respondí tu pregunta y si no la respondí, pues entonces me la vuelves. Yes, teacher, thank you. Okay, Jamie, very good, thank you. Okay, guys, muy bien. Luego tenemos aquí cómo afrontar el temor a cometer errores y entender que son oportunidades. Esto también ya lo dije, quiero ir avanzando un poquito para alcanzar a trabajar las técnicas de pronunciación que tengo para hoy. Entonces, el miedo al error es común en el proceso de aprendizaje y esto hay que afrontarlo y superarlo. Porque si no superamos el miedo al error, adivinen qué, no vamos a producir idioma nunca.
Porque lo más común que me dicen a mí las personas es, teacher, yo lo entiendo todo cuando lo escucho y lo entiendo todo cuando lo leo. Y hasta lo escribo, pero no soy capaz de hablar. Venga, no, usted sí es capaz de hablar. Lo que pasa es que le falta superar el miedo al error. Porque resulta que si usted lo entiende todo cuando lo escucha, lo entiende todo cuando lo lee y hasta es capaz de escribirlo, pues eso quiere decir que en su cabeza, en su cerebro, usted tiene suficiente inglés para hablar inglés. Porque si lo entiende cuando lo escucha, es capaz de pronunciarlo, porque está escuchando los sonidos. Diferente fuera que usted me dijera, yo lo leo y lo escribo, pero cuando me hablan o cuando escucho no entiendo nada. Y obviamente pues tampoco lo hablo. Ahí sí yo le diría, listo, tenemos que trabajar el listening. Porque si yo no escucho, no hablo. Eso es así de sencillo. Para yo hablar tengo que escuchar. Por eso los bebés se demoran 10, 11 meses, un año en decir las primeras palabras. Porque llevan 10, 11 meses, un año escuchando. ¿Listo? Pero si a mí me dicen es que yo lo escucho, lo entiendo, pero no soy capaz de hablarlo, ahí lo que tenemos es un miedo al error, un miedo al fracaso. Ahí lo que tenemos es ansiedad, pánico escénico, una cantidad de cosas emocionales que hasta que no las superemos no vamos a ser capaces de hablar. Salvo que nos enfrentemos a una situación ya de emergencia, y el instinto de conservación nos obligue a hablar. Yo aquí tengo, por ejemplo, aquí en mi casa vive alguien de Colombia, pero pues lo conozco desde Colombia, es el hijo de un amigo, pero él vino aquí a Irlanda a estudiar inglés. Y cuando llegó no sabía nada, él creyó que sabía mucho porque venía con un B2, pero lo mismo, no era capaz de hablarlo y no entendía muy bien el acento irlandés. Pues calculen ustedes que a esa persona le dio apendicitis y obviamente se fue de cirugía. Y esto fue durante el COVID, entonces no te podía recibir visitas. Pues hasta el día que le dio apendicitis, él creía que no era capaz de hablarlo lo suficiente. Pero aquí no es como en Estados Unidos, que en el hospital ustedes encuentran muchas personas que hablan español. No, aquí no. Aquí en el hospital nadie habla español. Y no hay traductor. Entonces le tocó defenderse como pudiera. Y el instinto de conservación lo hizo hablar inglés y se dio cuenta que todo eso que entendía cada que escuchaba, sí lo sabía decir. Y como se estaba muriendo del dolor porque tenía apendicitis, pues le tocó sacarlo. Entonces, de la única manera, o sea, si ustedes entienden lo que escuchan, ya están listos para hablarlo. Pero la única forma de hablarlo es afrontando el temor a cometer errores y siendo conscientes de que se van a equivocar. O sea, no van a aprender, no van a hablar inglés perfecto desde el principio, ¿cierto? Eso no va a pasar, así como los bebés al principio se equivocan. Lo que pasa es que como los bebés son tiernos, como son lindos, les celebramos el error. Y ay, tan bonito que diga sí y no diga asá, ¿cierto? Pero como ya somos adultos, a mí no me lo van a celebrar, sino que se van a reír de mí, me van a ridiculizar, voy a quedar en ridículo. Pero venga, ¿eso qué importa? Lo importante es que usted está siendo valiente y está tratando de comunicarse en un idioma que no es el suyo. Al que le parezca eso chistoso, pues que trate de hacerlo mejor que usted. Y si ya habla inglés, pues entonces que se acuerde cuando estaba aprendiendo, porque seguramente le pasaba. Y peor, si es de esas personas que es de hijos latinos y habla un inglés perfecto, pero no ha tenido la decencia de aprender el idioma de sus padres, pues debería darle pena. Porque toda su familia, todas sus raíces hablan español y usted no fue capaz de aprender por decencia el idioma de sus padres. Porque es que muchas veces llegan las personas que son de raíces súper latinas, que hablan un español a medias y se ríen de ustedes, dizque porque no están pronunciando bien el inglés. Lo que ustedes no pueden permitir es que eso les afecte. Eso es lo que ustedes no pueden permitir, porque si ustedes permiten que eso les afecte, se van a bloquear y se les va a dificultar más poder llegarlo a hablar.
Para eso yo les recomiendo mucho ver videos en YouTube relacionados, por ejemplo, con gerencia de proyectos, project management, relacionados con informática. ¿Por qué? Porque van a ver que hay una gran cantidad de YouTubers de la India. De la India. Recuerden que en la India también se habla inglés oficial, o sea que es el inglés de la India también es inglés nativo, ¿cierto? Ellos también tienen allá su otro idioma, como pasa aquí en Irlanda. En Irlanda está el irlandés y el inglés. Son dos idiomas oficiales. Entonces, ustedes, si ustedes logran primero acostumbrarse al acento de ellos, pues eso va a ser muy importante. Y segundo, que eso les sirva para entender que no hay pronunciación perfecta. Lo importante es hablar el inglés. ¿Listo? Eso es lo importante, hablarlo. Inglés, no importa de dónde, inglés. Hablen inglés y van a ver cómo les cambia la vida, cómo se les abren puertas, cómo pueden comunicarse casi que con cualquier persona. Les dije, hay más hablantes de inglés como lengua extranjera y como segunda lengua hoy en el mundo que la suma de todos los hablantes nativos del mundo. O sea, ellos se quedaron sin idioma, mejor dicho. Hoy el debate es de quién es el idioma. ¿Listo? Para que lo tengamos súper presente. Y aquí tenemos algunas estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional, que esta era la parte que les decía que les va a servir inclusive para otros ámbitos en la vida. Autoconciencia, ¿cierto? Cómo desarrollar la capacidad de reconocer nuestras emociones y pensamientos limitantes en relación con el aprendizaje de inglés. Autorregulación, técnicas para controlar las emociones negativas y mantener la calma ante las situaciones. Y empatía, la importancia de comprender las emociones de los demás y promover un ambiente de apoyo mutuo. Esta última sí que es importante. ¿Listo? La autoconciencia es fundamental en el proceso de aprendizaje porque nos permite comprender nuestras emociones y pensamientos. ¿Listo? Para que lo tengamos aquí súper presente. Es importante prestar atención a nuestras reacciones emocionales y pensamientos negativos cuando nos enfrentamos a desafíos en el aprendizaje del inglés. Identificar cuando nos sentimos frustrados, ansiosos o inseguros nos permite abordar esas emociones. Miren que todo se va conectando. Esta autoconciencia básicamente es conocernos a nosotros mismos. Porque si yo estoy empezando a tener un pensamiento negativo, ¿qué tengo que hacer? Poner un pensamiento positivo encima del pensamiento negativo. Y seguramente el pensamiento positivo me va a ayudar a superar ese pensamiento negativo. Y así no voy a permitir bloquearme, no voy a ser capaz, no, claro que sí voy a ser capaz. Y si lo digo mal, pues si lo digo mal, después lo voy a decir bien, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes escuchen a las personas hablando inglés, siempre escuchen de manera activa, para que caigan en la cuenta de cómo se dicen las palabras y cómo las dirían ustedes, ¿cierto? Cuando estén hablando con alguien, por lo general algo que uno hace siempre es tomar lo último que el otro dijo y a eso le agrego mi idea o mi argumento y sigue el hilo de la conversación. Jacqueline, por ejemplo, ahorita me decía, yo quiero aprender inglés because I want to find a new job and I want to move to the United States. Entonces yo le dije, oh, you want to move to the United States and you want to find a better job, right? Miren que yo prácticamente repetí lo que ella dijo. Entonces, si ustedes están hablando con una persona que tiene más experiencia que ustedes en el inglés o con un nativo, pues esa es la oportunidad para que ustedes autoevalúen su pronunciación, cómo lo dijeron ustedes y cómo lo dijeron ellos. Y obviamente hacer las correcciones que necesiten hacer. ¿Listo? Así que una vez que somos conscientes de nuestras emociones y de nuestras limitantes, trabajamos en cambiar la perspectiva. Recuerden que el aprendizaje es un proceso gradual y que los errores son oportunidades de crecimiento. Por eso tenemos que reemplazar los pensamientos negativos por afirmaciones positivas y realistas para superar obstáculos. Y buscar apoyo, obviamente, siempre buscar feedback, buscar personas que reafirmen si lo estamos haciendo mal, si lo estamos haciendo bien, perdón, o si lo podríamos hacer mejor.
Y aquí algunas técnicas para controlar las emociones. Esto sí, yo creo que lo manejamos todos en otros ámbitos. Respiración profunda, ¿cierto? En momentos de tensión y frustración, practiquen la técnica de respiración profunda. Visualización positiva. Siempre, por muy regular que lo estén haciendo, siempre visualícense haciéndolo bien, ¿cierto? Utilicen afirmaciones positivas para contrarrestar las negativas. Aprendo de cada error, puedo hacerlo, estoy progresando, etcétera. Y refuerzo positivo, celebren sus logros, que sus logros sean la motivación. Jacqueline, por ejemplo, se tiene que ir de aquí muy contenta hoy, y las otras personas, perdónenme que siempre diga Jacqueline, sino que he tenido conversación con ella en otros espacios. Pero ¿por qué tiene que ir contenta? Porque ha logrado hablar como 3 o 4 veces en inglés, sin importar de dónde es y sin importar cómo es su inglés, lo logró. Entonces, imagínense si ella hace lo mismo. Supongamos que las 3 veces que hemos interactuado duró 10 minutos la interacción. Si ella hace lo mismo todos los días del mes, durante 30 meses, perdón, durante 30 días, hablar con alguien en inglés durante 10 minutos, van a ser 300 minutos al final del mes, que cuando lo dividimos en 60, eso nos da 5 horas. Y después les digo, ahora los invito a que hablen inglés durante 5 horas sin parar. Pues les aseguro que en un día no van a decir que no pueden todavía, ¿cierto? Pero si lo hacen durante 10 minutos diarios, eso es mucho más fácil. Y ahí sí van a poder, ¿cierto? Por eso se necesita, con esto terminamos esta sección, y es la empatía en el aprendizaje es la clave para comprender las emociones, ¿cierto? Escuchar activamente y celebrar los logros suyos y de los demás. ¿Para qué? Para fomentar la colaboración y la motivación. Alguien decía ahorita que por WhatsApp, que compartir los números y tener amigos para estar compartiendo mensajes en inglés. Claro que esa es una forma muy importante. Y entre ustedes siempre motivarse y colaborarse. ¿Para qué? Para poder llegar a la fluidez que están buscando, superar obstáculos y crecer en el dominio del idioma. Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya para pasar a la última parte que tengo ya sobre técnicas de pronunciación, ya no más sobre la parte emocional. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, muy bien. Dame un segundo, se me había perdido el Zoom. Listo. Muy bien, ahora sí, entonces vamos a la parte de técnicas de pronunciación. Yo les puedo mandar este video que vamos a ver aquí. No vamos a ver el video, pero sí les voy a explicar aquí algunos temas. Listo, permítanme. ¿Se alcanza a ver la pantalla? Por favor, me confirman. Alguien que me confirme o por el chat. Yes. Thank you very much, guys. Thank you, Ruth. Thank you, Johan, Alex. Very good. Thank you very much. Listo, muy bien. Entonces, lo primero son estas técnicas aquí. Miren, y empezamos con el tema de las similitudes entre el inglés y el español. Pensemos que no estamos aprendiendo ni árabe, ni griego, ni una lengua asiática, ¿cierto? Que son lenguas son idiomas que todos tienen grafías diferentes. Ruso también entraría ahí, por ejemplo, ¿cierto? Tienen letras que no tenemos en español, ¿cierto? No, en inglés tenemos las mismas 5 vocales que el español: A, E, I, O, U. Y tenemos vocales abiertas y vocales cerradas, ¿cierto? ¿De qué dependen las vocales abiertas y cerradas? De la sílaba. Si la sílaba es abierta o la sílaba es cerrada. Entonces observen, si la sílaba es abierta, y ya les voy a explicar qué es una sílaba abierta. Si la sílaba es abierta, voy a pronunciar la A como en inglés, A, la E, I, la I,
la O, OU y la U, U, cuando la sílaba es abierta. Cuando la sílaba es cerrada, ahora esto aplica por ahí aproximadamente para el 65% del idioma. ¿Listo? Habrá excepciones, ya las vamos a ver, pero si ustedes aplican esto como constante, van a ver que se van a defender muchísimo. Y lo difícil es aprenderse a defender. Después de que usted se aprende a defender, se vuelve un experto, ¿cierto? Pero lo difícil es llegar al punto en el que se aprenda a defender. Nadie sale de la universidad siendo experto. Así crean que salen siendo expertos. No, lo que los hace expertos es la experiencia, ¿cierto? Todos salimos de la universidad. Yo, por ejemplo, soy licenciado y cuando yo salí de la universidad en condición de licenciado, yo creí que ya podía ser docente universitario y yo creí que ya podía ser hasta rector. Yo dije, no, es que ya soy licenciado. Uf. Y llegué al colegio, llegué a enseñar mi primera clase y casi, me perdonan la expresión, casi me orino en los pantalones cuando tenía un grupo de 40 estudiantes al frente y yo estaba al lado de la pizarra y todo dependía de mí. O sea, se me hizo eterno. Esos primeros 60 minutos de mi vida como profesor fueron larguísimos. Yo sentía que no se iba a acabar la clase nunca. Y eran solo 60 minutos y aquí ya llevo 90. Entonces, nadie sale experto de la universidad. Todos salimos de la universidad a defendernos. Y en el camino va adquiriendo experticia. También de ahí, yo por ejemplo hoy no me considero experto, pero ya tengo una experiencia en la que ya por lo menos no se me hace eterno la clase, porque ya manejo los tiempos. Entonces, cuando la sílaba es abierta, recuerden que una sílaba en inglés es lo mismo que una sílaba en español, ¿cierto? Y es la división de las palabras cuando tenemos sonidos vocálicos. Pa, la, bra. Ahí tenemos 3 sílabas, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo la sílaba es abierta? Cuando termina en vocal. Ojo con eso. ¿Y cuándo es cerrada? Cuando termina en consonante. Y resulta que cuando la sílaba termina en consonante, por lo general va a sonar igual que en español. A, E, I, O, U. Y la U hay ocasiones en las que suena como una A sin fuerza, como cuando vamos a vomitar. Ah, que es lo que se conoce desde la fonética como el sonido schwa, que es una vocal reducida. ¿Listo? Así es como se conoce. Pero en otras palabras, es una A sin fuerza. Ahora veamos los ejemplos. Go, por ejemplo, es una sola sílaba y miren que se pronuncia go, que quiere decir ir. Observen que la G suena como suena la G en español, como gato. Go, gato. Miren que la G suena igual. Entonces no es tan difícil. Go. Piloto en inglés, mire que tiene 2 sílabas. Tiene la pilot. Y observen que la primera sílaba es abierta. Entonces, ¿cómo suena piloto? Suena pilot, ¿cierto? Pilot. Observen que el resto de letras todas suenan igual que en el español. La P suena igual, la L suena igual, la O y la T, pilot. La única diferencia es la I, que suena I. Y así seguimos igual. Miren, reciente, recent. Recent. Observen que es re. Aquí con la R en inglés, entonces, cuando nosotros estamos pronunciando la R en español, observen que ponemos la lengua detrás de los dientes. R, ¿cierto? Cuando vamos a hacer ese R en inglés, lo que tenemos que hacer es doblar la lengua a la mitad del paladar y hacer el mismo sonido que queremos hacer en español. R. Y miren que a ustedes automáticamente les va a sonar esa R si doblan la lengua a la mitad del paladar y hacen el mismo ejercicio muscular. Háganlo, pero con la lengua en la mitad del paladar les va a sonar algo como como cuando tienen una papa caliente en la boca y se están quemando.
Miren que no le sale no, ese es la R en inglés. Recent, red. Aquí, por ejemplo, papel, paper. Recuerden que en el inglés del Reino Unido, la R al final, por lo general, no se pronuncia. Suena como un schwa, que sería paper o water. Pero aquí sería paper. Open. We para nosotros, por eso se dice we y no we. We. Baby. Men. Sit. Cap. Insect. Dentist. Contact. Bed. Entonces observen, cuando la sílaba es abierta, la vocal suena como suenan las vocales en inglés. A, E, I, O, U. Y cuando la sílaba es cerrada, suena como suenan las vocales en español. A, I, O, U. ¿Listo? Para que lo tengamos presentes. Por aquí tenemos. Aquí. Y aquí tenemos algunas excepciones. Observen, no, generalmente la combinación PH suena como F. Dolphin. Miren que el resto suena igual. Dolphin. La E al final, por lo general, no se pronuncia, entonces decimos some para algunos. La E y la A suena como una I larga, por lo general. Speak. Speak. Hay ocasiones en las que suena como una E, ¿cierto? La A y la Y, por lo general, suenan A. Way. Tray. Bay. Por lo general siempre va a sonar como A. La doble L, que en español suena como llave o llave para los que son del sur, aquí suena como una sola L. Colin. Colin. La doble O, por lo general suena como una U. Book. Foot. Food. Took. Loop. Si ven que por lo general suena como una U, hay excepciones como puerta, que suena door. ¿Listo? Pobre, poor. Pero por lo general va a sonar como una U. ¿Listo? La H al principio por lo general suena como J, como en hola, hi, hospital, hospital. ¿Cierto? Hay ocasiones en contadas excepciones en las que suena como una, que suena silenciosa, como en español, muda, como decimos. Por ejemplo, en hora decimos hour, honesto decimos honest, honestidad, honesty. ¿Listo? Entonces, hay algunas excepciones, pero la mayoría de las veces la H suena como J. ¿Cómo se dice ayuda? Help. Help. ¿Cómo se dice hola además de hi? Hello. Hello. Entonces miren que por lo general la H suena como J. La J al principio, en cambio, por lo general suena como Y. Jacket. Mermelada. Jam. ¿Cierto? Por eso cuando ustedes ven que están chateando por WhatsApp o por cualquier medio con una persona que habla inglés, por lo general, cuando uno se ríe por WhatsApp, el jajaja, uno lo escribe con H, cuando es en inglés. ¿Por qué? Porque en inglés ese jajaja con H sonaría jajaja. Si lo pusiéramos como J, sonaría ya, ya, ya. Entonces ya deja de ser una risa. Por eso, cuando estamos hablando en inglés, la risa por WhatsApp se manda con H. Jajaja. La T y la H suenan por lo general como la Z española para los españoles que hacen el ceseo, porque recordemos que no todo España pronuncia la Z así. Hay algunas regiones de España en las que la Z la pronuncian como la pronunciamos nosotros, normal, Z.
Dicen para casar, dicen casar. Díaz dicen días del apellido, ¿cierto? Por lo general en las zonas de la costa. Pero entonces la T y la H, por ejemplo, en dientes, teeth. Entonces ponemos la lengua aquí en los dientes de adelante. Teeth, teeth, ¿cierto? Y en algunas ocasiones, cuando la T y la H están al principio, va a sonar como una D, ¿cierto? Como en el artículo the de los libros, o this, de esto, ¿cierto? Pero vuelvo y les digo, cuando está en la mitad o al final de la palabra, por lo general va a ser, ¿cierto? Como teeth, tooth, bath, entre otras. La doble E, por lo general, suena como I, meat, meat, ¿cierto? Por lo general, habrá algunas excepciones de doble E que suenan como E. I think, Joan, think. Sin embargo, si escuchas a una irlandesa hablando, vas a ver que los irlandeses por lo general dicen think, como con T. I think about it, ¿cierto? Entonces, por eso no le pongan tanto cuidado al think or think. Siempre se va a entender think or think. Nadie nos puede decir, es que lo estás diciendo mal. No, se podría decir mejor siempre, sí, claro. Pero no hay malo bien, no. Ya, sí hay que tener mucho cuidado con la K del final. Es más importante la K que la T y la H. Porque si no pronunciamos la K se puede confundir con flaco o se puede confundir con cosa. O más que con flaco, bueno, con flaco o con delgado. Algo que es delgado es thin, ¿cierto? Entonces, ojo, si no pronunciamos la K se puede confundir con alguna de esas palabras. Gracias por la pregunta, Johan. Muy bien, hasta aquí vamos claros, ¿cierto? Muy bien, esto. Es que esta presentación la estuve buscando y la tengo en otro equipo. Luego llegamos a los cognados. Los cognados son palabras que en dos idiomas o más son iguales o similares. Se tiene, según la estadística, que entre español e inglés hay 2.500 cognados, calculen ustedes. O sea, hay 2.500 palabras que son iguales o similares. Tenemos tres tipos de cognados. Los iguales, que algunas personas los llaman amigos, los similares y los falsos, que otras personas los llaman amigos falsos, ¿cierto? Entonces, los iguales son los que se escriben exactamente igual, como los de la primera columna a la izquierda. Actor se dice actor. Admirable, admirable. Agenda, agenda. Alcohol, alcohol. Artificial, artificial. Cable, cable. Cáncer, cancer. Club, club. Miren que esa U de club es un ejemplo de la A sin fuerza. Yo no digo club, yo digo club. Club. Como una A más cerrada. Así como cuando nos estamos riendo de alguien que no deberíamos porque dijo algo que nos parece un sinsentido. En serio. Club. Y ya simplemente lo recortamos. Club. ¿Listo? Conclusión, conclusion. Explosión, explosion. Pero miren que todas son exactamente igual. En significado y en escritura. Cambia un poquito la pronunciación. Vamos con los similares. Irónico, ironic. Orgánico, organic. Pánico, panic. Plástico, plastic. Entonces observen que esto ya nos da para inferir que todas o la mayoría de palabras que terminan en ico en español van a pasar a inglés igual, pero le quitamos la O. Entonces, ¿cómo se diría trágico? Tragic. ¿Sí ven? Delicioso, delicious. Precioso, precious. Lo mismo, las palabras que terminan en
y oso en inglés, en español, pasan como O's en inglés. Conflicto, conflict. Contacto, contact. Correcto, correct. ¿Listo? Observen ahí, tenemos lo mismo. Las que terminan en icto, en inglés pasan sin la O. Y tienen el mismo significado. Y tenemos ya los amigos falsos o los cognados falsos, que son los que se parecen a alguna palabra nuestra, pero no tienen nada que ver. Date no es dato, es fecha. Arm no es arma, es brazo. Contest no es contestar, es concurso. Dinner no es dinero, es cena. Library no es librería, es biblioteca. Recuerden que la librería en español es donde compro libros, ¿cierto? Entonces, no, library es la biblioteca. Yo en la biblioteca no compro libros. Resume es reanudar, no resumir, continuar. Soap es jabón, no es sopa. Y ojo, pronunciar siempre soap, porque soap es jabón, pero si la escribimos con U en vez de A, que se pronuncia soup, es sopa. Entonces no podemos confundir estas dos. No vaya a ser que en el restaurante pidan soap y les traigan jabón en vez de sopa, sabiendo que querían sopa. Once es una vez, no es 11. Y pan es sartén, no pan. ¿Listo? Exit, ya se los había dicho, muy bien. Entonces, estos son los cognados. Por ejemplo, si miramos las palabras que terminan en Y como emergencia, emergency, en español van a pasar como CIA, ¿cierto? Bueno, podríamos mirar más. La verdad, ahorita no se me viene, no viene ninguna a la cabeza, pero palabras así como estas que les estoy mostrando ahí son más o menos 2500. Por ejemplo, remember es recordar. Pero ¿cuántos de ustedes sabían que remembrar es recordar? Entonces, remember es cognado con remembrar. Entonces, una persona que tenga un español, un conocimiento decente de su idioma, y en vez de recordar utilice remembrar, se va a dar cuenta sin necesidad de un diccionario que remember es recordar, porque remember y remembrar son cognados, ¿cierto? Ya lo difícil es cuando alguien me diga que nunca había escuchado la palabra remembrar en español. Si ese es el caso, entonces ya ahí el tema es de mejorar el español más que otra cosa. Muy bien. Ok, esto ya lo vimos. Listo. Aquí ya vamos terminando. Gracias a los que se han aguantado hasta aquí, a los que han estado hasta aquí. Reglas para dividir las sílabas. En español normalmente dividimos las sílabas después de la vocal. Es súper fácil, ¿cierto? Sílaba. Micrófono. En inglés no es así. En inglés tenemos unas reglas. Lo primero es, miren ustedes, separe los sufijos y prefijos de la raíz de las palabras. Preview, working, redo, endless, outing, ¿cierto? Si no sabemos qué es un sufijo y no sabemos qué es un prefijo, entonces ahí ya tenemos que entrar a explicar. Pero observen que esas palabras todas tienen prefijo, que es con lo que se pone antes, o sufijo, que en su defecto se pone después, como working, ¿cierto? Entonces, una forma de separar esas sílabas es en los prefijos o en los sufijos. ¿Listo? Segunda regla. Si la palabra termina en CKLE, entonces vamos a dividir antes de LE. Tackle, freckle, tickle, buckle.
¿cierto? Claros hasta aquí. Igual yo les mando el enlace de este video para que además el que lo quiera ver lo pueda ver. Métanme aquí. Listo. Si hay dos o más consonantes seguidas, divídalas, ¿cierto? O sea, cuando hay doble consonante igual, vamos a dividir la sílaba partiendo esas consonantes, como lo ven ahí con buffet, buffet, dessert. Luego tenemos objects, berry, and pilgrim. Observen que se da cuando hay dos consonantes seguidas. No necesariamente tienen que ser las mismas, como pueden ver en objects, en berry y en pilgrim. ¿Listo? Nunca divida dos consonantes que produzcan un solo sonido, como TH, que pronuncia el sonido de la D, de la T o de la Z española, SH, que produce el sh, PH, que produce la F, CH, que produce el ch, 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 y WH, que simplemente produce el U, what, ¿cierto? Claros hasta aquí. Muy bien. Y luego tenemos aquí, este me quedó con mucho su... Sí. Bueno, aquí tenemos, si la consonante está rodeada de vocales y tiene la vocal un sonido extendido, como la I en line, entonces divida antes de la consonante. En otras palabras, si la consonante, si la vocal se pronuncia abierta, entonces dividimos antes de la consonante, como en el caso de baby, result, ivy, frozen y Cupid. Miren que Cupido es Cupid. Ahí tenemos otro cognado. ¿Listo? Cupid. Result, resultado. Observen ahí otro cognado. Si tiene la vocal un sonido corto, como la I en mel, divida después de la consonante. Metal, river, model, value, ravage. Observen que cuando la vocal, la consonante, la sílaba es cerrada, entonces dividimos después de la consonante. Este ejemplo, por mencionar, varía con relación al español. Metal es un cognado. En español, metal es metal, igual, ¿cierto? Y observen que si fuera en español, dividimos después de la E. Metal. Pues en inglés no. En inglés decimos met-all. Entonces, si ustedes están acostumbrados al español y dividen antes de la T, pues van a pronunciarla mal porque van a pronunciar miral, mital. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que sílaba abierta suena I. En este caso, eso sería una sílaba abierta. Pero no, si la vocal, si tiene un sonido corto la vocal, entonces dividimos después de la consonante. Metal o metal, para los que están más familiarizados con la pronunciación de Estados Unidos. River, model, value, and ravage. Y la última, si la palabra termina en LE en vez de CKLE, y la letra, y es la letra anterior a LE, una consonante, divida antes de la LE. Observen ahí abajo, apple, rumble, fable, and table, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Observen que se cumple la primera condición, y es que la palabra termina en LE, ¿cierto? Esa es la primera condición, perdón. Y la segunda condición es que antes de LE tengamos una consonante. Se cumple la segunda condición. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que divida antes de LE. Por eso tenemos apple, rumble, fable, table. ¿Listo? Muy bien.
Y ya con esto terminamos. Aquí tendríamos, para los que vayan a ver el video, que ya les voy a compartir el enlace por el grupo, observen que al final, en el minuto 7:53, encuentran estos ejercicios, ¿cierto? En el que se les invita a que dividan esas palabras por sílabas y a pronunciar cualquiera de los trabalenguas del final, ¿cierto? I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sits, she shines. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. How can a clam cram in a clean cream can? I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Observen que estos trabalenguas son buenísimos para despegar la lengua. Ya voy a mirar el chat. Observen la diferencia entre wish, de desear, wish, como cuando le decíamos a los niños, la lechuza hace sh. Esa es la S y la H, mientras que la CH es como lechuza. Por eso digo wish y witch. En el caso de witch es bruja y wish es deseo. ¿Listo? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Listo? Y bueno, eso es lo que tenemos aquí. Les voy a compartir este enlace por el grupo. Permítanme un segundo, ya voy a ir al chat. Si me permiten un segundo. Listo, ahí les compartí el enlace de ese video. Y bueno, eso era lo que teníamos programado, lo que tenía programado para, me sé el primer trabalengua. Muy bien, pineapple, sí. Sí, pineapple, aunque creo que pineapple está muy bien así. Sería con doble N, es lo único, pero sí está muy bien esa división ahí. ¿Listo? Pineapple. O no, perdón, es con una sola N, lo que es con la doble P, sí, perfecto. Ya estaba entrando en error Jacqueline. Pineapple, muy bien. Preguntas, dudas, quejas, reclamos, algo por decir. Ya con esto terminamos la clase de hoy, que la quería concentrar en la parte psicológica, emocional y esta parte de pronunciación, que lo mismo, si están pendientes de esas constantes, esas reglitas que les compartimos ahí, pues son súper claves para mejorar la pronunciación. Ya cada que estén leyendo, cada que estén escuchando, piensen en esas, traten de conectar lo que escuchan, lo que leen con esos tips, y van a ver que sin duda van a mejorar. Listo, muy bien. It was very interesting. Thanks, Johan. Thank you for attending. Les voy a mandar ya mismo, antes de que se me olvide, el material de hoy. Permítanme un segundo. Ya les mandé el enlace. Les mando el material. Ahí les mandé la presentación de hoy para que la tengan. Y les recuerdo entonces que mañana trabajaríamos la segunda clase. Sería fundamentos gramaticales para principiantes. Ahí simplemente vamos a abordar como, obviamente mañana no vamos a aprenderlos todos. De hecho, no solamente tengo para mañana pensado trabajar 2 tiempos, porque en total, si incluimos los condicionales, son 16 tiempos gramaticales. Además, pues que la gramática no solo son los tiempos, ¿cierto? Hay mucha más gramática más allá de eso. Pero lo que sí quiero que trabajemos mañana es esos 2 tiempos, y con base en eso, pues pensar en estrategias, compartirles páginas y compartirles recursos para que ustedes puedan ya por su propia cuenta
trabajar y estudiar y digamos que crecer en esta parte del idioma que es la parte gramatical. Jacqueline, muchas gracias. Thank you very much for your feedback. Thank you guys for attending. Recuerden que la clase quedó grabada, no la transmití, sino que está grabada, va a quedar local. Después la podría subir a YouTube, pero no la voy no las voy a transmitir porque pues no tendría sentido haber hecho la convocatoria antes de para transmitir la clase después y que todo el mundo esté. Así que les recomiendo mucho poner en práctica los tips de hoy. Después vamos a trabajar en una rutina de cómo incluir el idioma en nuestra rutina diaria, de pronto si mañana nos alcanza. Y esto es un tema de estudiar, o sea, si queremos aprenderlo, es estudiarlo todos los días, no estudiarlo, sino estar en contacto con él todos los días. Estar en contacto con él todos los días, porque recuerden que ustedes hablan español de domingo a domingo. Entonces, si quieren aprender a hablar inglés, pues sería lo mismo. Se va a hablar inglés de domingo a domingo, todos los días sin descanso. Bless you. Thank you very much. Amen. See you. Okay, guys. Thanks a lot. Very good class. Greetings from El Salvador. Okay, guys. Very good. Muchas gracias a todos por la receptividad. Nos vemos mañana a la misma hora, 7 de la noche, hora de Colombia, hora central de Estados Unidos. Sería para los que están aquí en el Reino Unido y en Irlanda, 1 de la mañana, y los que están en el resto de Europa, 2 de la mañana. ¿Listo? Thank you so much. Thank you guys. Thank you guys very much. Nos vemos entonces mañana. See ¿Listo? you next, teacher. See Nice you. to meet you. Yo, Teacher. Hernán,